¿Cuántos creen que Dios hoy tiene una palabra específica para tu vida? Amén. Amén. Yo lo creo. Amén. Yo tengo esa plena certeza en mi corazón que Dios va a ministrarnos a cada uno de nosotros. Amén. Amén. El mensaje que tengo es sencillo. Y hoy yo sé que a través de la palabra del Señor va a hacer una cirugía. ¿Cómo se llama eso ya que me has dicho antes? ¿Cómo? Con su bisturí de la palabra, y va a transformar tu mentalidad. Amén. Tu visión va a cambiar. Así es. Y en el momento que tomes la visión de Jesús, con esto que yo le voy a ministrar, su vida va a ser transformada. Amén. El título que le he puesto a este mensaje, porque a mí me gusta ponerle títulos, es Las dos tormentas. Y los que tengan Biblia me acompañen, si Dani lo puede poner atrás, Marcos, capítulo 4, versículo 40. Cuando los tengan me dicen amén. Dice así en la palabra del Señor: y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Lucas en su evangelio, cuando narra esta historia, él expresa lo mismo pero de diferente forma y nos permite ver un poquito más a fondo y con más claridad lo que el Señor le estaba diciendo. Dice, ¿dónde está vuestra fe? Y ahora el siguiente texto, que es en la otra tormenta. Vamos de tormenta en tormenta, pero son tormentas que nos llevan a la manifestación de su gloria. Amén. Marcos 6:48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Amén a su palabra. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Amén. Delante de tu trono de gracia estoy. Gracias, Jesús. Y habito. Y una vez más te ruego, Señor, que anules mi persona, mis incapacidades, mis torpezas, y que las habilidades de tu espíritu y el espíritu de tu palabra fluya Amén. a través de mi voz. Venimos hambrientos, sedientos y con expectativa en el corazón, para que tú nos satisfagas y nos sacies de tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Esta es el rema, el mensaje que tengo. Es el tiempo, ha llegado el momento de que comencemos a hacer uso de la fe que Dios puso en nuestro corazón. Amén. Tus circunstancias, tus problemas, no son para frustrarte ni retrasarte, sino que es el escenario que Dios preparó de antemano para darte la oportunidad de que tú comiences a caminar en fe. Amén. Amén. Lo vuelvo a repetir. Tu problema, tu circunstancia de ahora no es para retrasar el plan de Dios sobre ti. No ha sido el diablo que tiene poder sobre ti. Ha sido el escenario que Dios ha preparado para que tú comiences a caminar en fe. Amén. Y lo vamos a ver cómo Jesús adiestraba, enseñaba, preparaba y provocaba a los discípulos a que comenzasen a caminar en fe. Dice el texto primero que hemos leído, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ese pasaje comienza diciendo, en el versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Cuando el Espíritu Santo en su palabra hace énfasis en algo, hay que prestarle atención, porque esa es la llave que te permite adentrarte y tomar del rema de esa enseñanza, de ese pasaje. Dice, aquel día. ¿Qué ocurrió aquel día? Pues Jesús estuvo ministrándole la palabra.
enseñándole los misterios del reino, la naturaleza de la palabra, a través de las parábolas. Y la naturaleza de la palabra no es otra, sino que una vez que es sembrada en la tierra del corazón del hombre, comienza a crecer, comienza a multiplicarse. Y Jesús, ¿le puedo bajar, pastor? Les puedo prometer que me tiembla hasta las canillas. Pero no porque me dé vergüenza hablar en público, sino porque soy consciente de lo que estoy haciendo. Yo no le estoy hablando a José Suegro, le estoy hablando a la iglesia del Señor. Y sé la responsabilidad que esto conlleva. Y ella se reía, se lo decía, pastora. Y me decía, pero ¿cómo te va a dar cuenta esta altura de la vida? Pero es temor. Jesús les estuvo ministrando durante todo ese día la palabra para provocar fe. Romanos capítulo 10 dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra es, en griego es ek, que quiere decir el punto de origen desde donde comienza todo. Es decir, que la fe comienza a surgir en ti en el momento que tú comienzas a escuchar y a escudriñar la palabra, porque es la palabra la que te genera fe. Y Jesús les estuvo enseñando y ministrando la palabra, pastor, con el único objetivo de producir y generar fe en el corazón de estos. Y cuando llega la noche le dice, pasemos al otro lado. ¿Quién dio la orden? Jesús. Los discípulos se montaron en la barca, en obediencia, ignorando lo que estaba a punto de acontecer. Y ellos se montan en la barca tranquilamente y Jesús, me encanta imaginarme las formas del Señor, ¿no? Y el Señor, dice la Biblia, que se sentó atrás, en la popa de la barca. Y le dice, venga muchachos, tirad para adelante que ha llegado el momento. Os he enseñado lo teórico, ahora viene lo práctico. Y estos empiezan la navegación, camino a Gadara, una ciudad que pertenecía a la región de Decápolis, al otro lado de donde ellos estaban. Y cuando comienzan la navegación, dice la Biblia que Jesús se echa un poquito así con la almohadita y se echa a dormir. Y en el momento que se duerme comienza un viento que comienza a agravarse. Y dice la Biblia que se desencadenó una gran tormenta con un viento huracanado. De tal forma que las olas se comenzaron a moverse y se entraban en la barca. Os recuerdo que los discípulos, su profesión eran marineros. Llevaban toda la vida bregando con tormentas en medio del mar. Pero esta tormenta no era una tormenta natural, no era una tormenta más. Era una tormenta que Dios había preparado específicamente para ese momento, con el único objetivo de que estos hiciesen uso de la fe que le había sido instalada en el corazón de estos por medio de la palabra que en ese mismo día por la mañana le había enseñado. Y dice la Biblia que se desencadenó esa tormenta. Y estos, sin entender lo que estaba pasando, comenzaron a hacer uso de sus sentidos naturales. Comenzaron a hacer uso y a enfrentarse con esa tormenta, con el conocimiento natural que estos tenían. Bueno, pues esto es fácil. Se está llenando aquí por causa de la tormenta. La barca se está llenando de agua. Vamos a echar agua fuera de la barca para que no nos hundemos. Y Jesús durmiendo. Y estos dicen que estaban temiendo por su vida, porque la tormenta comenzaba a agravarse más. Y Jesús durmiendo. Si analizamos el momento, como lo estamos haciendo, humanamente es imposible dormir en esas circunstancias. Porque la barca, ¿puedes poner la barca en la pantalla? Gloria a Jesús, mi alma te adora. Esa era la barca. Se han encontrado un hallazgo en el 1986 en el mar de Galilea, los restos de una barca que data la madera del siglo I, y es esa. Y ellos dicen de que posiblemente esa era la barca de Jesús, en la que Jesús utilizaba. Pero si sea o no de Jesús la que Jesús utilizó, esas eran las medidas y esas eran las dimensiones de la barca.
Dice los entendidos que medían 8 metros de largo por 2 metros de distancia, de ancho. Y Jesús estaba en la popa, en esta zona, que era la parte trasera del barco. Concretamente aquí, los pescadores ponían una tapa para hacer un huequito donde ahí metían todos sus utensilios que ellos utilizaban para pescar, como las redes y las pescas o los ganchos, lo que utilizaran. Y Jesús se puso en ese huequito. Estaba lloviendo. Un gran viento, que el barco se movía muy bruscamente. Las voces de los discípulos, porque ellos no se estaban, Pedro, no despertemos a Jesús, echa aquí, corre, que se está llenando más. Y no, Pedro, aquí el agua, el otro Juan, Perico, Manolo. Y Jesús seguía durmiendo. Imposible dormir en esas circunstancias. Yo no sé, a mí no me lo han hecho, pero y no me lo hagan. Yo he visto en vídeos, cuando uno está durmiendo, le echan un vaso de agua en la cara, inmediatamente a Jesús le estaban cayendo litros y litros de agua por el viento que provocaba esas olas. Se estaba inundando la barca y Jesús seguía durmiendo. ¿Y sabe qué estaba haciendo Jesús? Estaba esperando que estos dejasen de utilizar sus sentidos naturales, sus habilidades humanas, y comenzaran a enfrentar esa tormenta con la fe y a través de la fe que le había sido instalada en el corazón en ese mismo día. Y despiertan al Señor y le dicen, Maestro, ahí está vivo. Se ha tragado agua. Pero hombre, no te da que vamos a morir aquí. Mira cómo está la barca, hombre. Y el Señor, yo me lo imagino haciendo así. Hay que darle guasa para que entre más el alimento. Y dice que se pone de pie, se le queda mirando. No habéis entendido. No estáis preparados. Se dirigió al viento, lo reprendió, miró al mar y le dijo, está de quieto y anda, que los chavales no han entendido todavía. Y cuando el Señor actuó así, dice que se asombraron. Qué pena que pasen los años por nosotros y sigamos con la misma condición, con la misma mentalidad y sin entender que lo único que el Señor está intentando de hacer a través de nuestras pruebas es que en nosotros se genere y se produzca ese crecimiento espiritual para que podamos hacer y caminar en lo imposible de Dios. Amén. Señores, sin fe es imposible hacer nada. En Hebreos dice que sin fe es imposible agradarle. ¿Sabes lo que significa la palabra agradar ahí en el griego, José? Serle útil. Si tú no comienzas a caminar y a ejercitar el sentido de la fe, jamás vas a ser útil. Y Dios te está esperando, como decía el pastor, a que comiences a creerle al Señor y comiences a caminar en la fe que ya te ha sido dada, como dice Romanos, que a cada uno se nos ha dado una medida. De aquí nadie podemos decir que no tenemos fe, porque ante Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Su palabra dice que a cada uno se nos ha dado una medida de fe. Así es. Comienza a utilizarla y tienes que cambiar la perspectiva, el sentido de tu visión acerca de los problemas. Por eso Santiago decía, el que esté pasando por varias situaciones adversas, alégrese. Porque lo que Dios está diciendo es, venga chaval, venga mujer, venga hombre de Dios, que quiero utilizarte. Estás retrasando tú, no es el diablo. No le eches la culpa a nadie. No es nadie, eres tú que no estás decidido a caminar en fe. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Y pasan los días. Me estoy sintiendo cómodo y eso es peligroso.
Pasan los días. Y el Señor le dice, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidad. Y Él ha decidido en su voluntad soberana usarte. Y pasan los días y dice el Señor, bueno, Padre, vamos a darle otra oportunidad a los chavales. Vamos a utilizar el mismo escenario, las mismas circunstancias, pero esta vez no voy a ir yo, que vayan ellos. Dice la Biblia que en ese día por la mañana los aparta al monte y ahora comenzaron a darse cuenta porque la gente de Jesús estaba por allí y se juntaron una multitud de aproximadamente 12.000 personas, 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y se van a aquel monte, al monte de la multiplicación. Y el Señor pues los ve, se compadece y le dice, venga, voy a ministrar a vosotros también. Y dice que les estuvo enseñando la palabra durante todo aquel día. Y ya está anocheciendo. Y a uno de ellos pues le entra hambre, se parece a mí, le entra hambre y le dice, Señor, despídelos ya, hombre, que se vayan a la aldea, anda que no era sabio, a las aldeas y vayan y que compren para comer porque estamos en el desierto, en medio del campo y aquí las criaturas estas no vean, porque los judíos tienen que ser como yo, unos comedores, ¿sabes? Yo en cierta ocasión me llevaron, no sé si se lo contaba la pastora, me llevaron a cenar por ahí unos cuantos hombres y en el restaurante pues pidieron un montón de cosas. Y ahora yo cuando vi aquello, vi una mesa, digo, Padre Santo de mi alma, si hay aquí existe un manjar. Me emocioné tanto que comencé a hablar en lengua. El que estaba a mi lado me conocía y me daba de risa, ¿sabes? Pues los judíos son más comedores que yo. Y le dice el discípulo despídelos ya, hombre, que se vayan y que vayan a comprar. Y el Señor no tiene por qué irse, porque se van a ir. Dale vosotros de comer. Y nosotros le demos de mi comida. Yo no le doy de mi comida a nadie, me voy a quitar yo para darle a ese. Ni con 200 denarios le podemos alimentar a esta multitud. Dice, pues buscad qué es lo que tenéis. Y comenzaron a buscar. Y dieron con la merienda de un chaval 5 panes y 2 pececillos. Los pececillos aquellos eran así. Literalmente eran los pececillos esos del anuncio que dice, pececillos no, por favor. Pues eran 2 pececillos así, chiquititos. Lo dice la Biblia en el original griego, es que es así, no me lo estoy inventando yo. Y ahora se lo llevan al Señor, el Señor lo bendice, ya conocen ustedes la historia, pero éntrense conmigo un momento. El Señor les estaba haciendo partícipe de ese milagro para generarle fe en el corazón a estos, porque les iba a dar una segunda oportunidad. Y dice la Biblia que le dice, venga, pues empezar a sentar a la gente de 50, en grupos de 50 y en grupos de 100. Los sienta, y ahora los discípulos están viendo en la mano del Señor 5 panecitos pequeños y los 2 pececillos. Señor, gracias, Padre. Y ahora, venga, las 12 cestas. Y ahora coge el trocito de pan pequeñito, una cesta. Otro trocito, otra cesta. Otro trocito, otra cesta. El pan eran 5, pero los 2 pececillos eran minúsculos. Y estos eran conscientes de la elaboración del milagro. Y ahora imaginaros a Pedro, que era el más espontáneo, mirando el trocito de pan, el trocito de pececillo, y al Señor, y diciendo al Señor, venga, ve y dale. Y él mirando al grupo hambriento, con ese trocito de pececillo y ese trozo de pan. Pero ellos van en obediencia. Quizá a lo mejor acordándose del milagro de la transformación del agua en vino. Y van en obediencia, conscientes del trocillo, pececillo y del pan. Y ahora se pone Pedro ante la multitud de 100. Y hace así.
Que es la Biblia según la versión mía, José Luis Aza. Y me lo imagino a Pedro haciendo así. Y mirándome en cuando así de reojo. Y ahora ve como coge un trozo de pan entero y un pez entero. Se queda asombrado, no le dice nada al otro. Pero ya comienza a resurgir algo. Esa fe viva en su corazón. Y se va al otro, pero ya así, pero con los ojos abiertos. Otro pan y otro pez. Y ya el tío coge fuerza y venga, y venga, y venga. Yo no soy ustedes, pero yo soy testigo y partícipe de ese milagro. Y soy capaz de bajar al infierno y cortar la cabeza al diablo. Por la fe que genera ese milagro. Bueno, pues termina, dice la Biblia que se saciaron todo y sobraron y recogieron y llenaron los 12 cestas. Y ahora dice la Biblia que Jesús le dice, venga chavales, a lo práctico, ¿habéis visto a mí? Hacedlo vosotros. Montaros en la barca e ir para adelante. Y él se queda despidiendo a la gente. A ver, os pongo en situación. Un judío no dice a otro judío, adiós, hasta luego, ya nos vemos mañana, venga, Dios te bendiga. No, la mano, salón, no sé qué, no sé cuánto, y se tiran 3 minutos literalmente. Imagínate 3 minutos para 5.000 hombres. El tiempo que le llevaría. Luego dice la Biblia que Jesús se pone a orar. Y cuando era la 4ª vigilia, que aproximadamente era de las 3 a las 6 de la mañana, estos están ya a 8 estadios, a la mitad del camino. Y Jesús les echa ojo y observándole. Porque le hemos leído Jesús mirando lo que estaban remando con fatiga. Y esperando el Señor, venga chavales, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué no hacéis, no os acordáis de lo que como yo os enseñé? No superasteis la prueba del primer tormenta, pero estoy dando la segunda oportunidad. Y viendo que esto, remando con fatiga. Y bueno, pues le voy a dar otra oportunidad. Voy a ir hacia ellos caminando sobre las aguas, pero no con el objetivo de montarse en la barca, sino de ¿qué? De adelantárseles. Lo hemos leído y no lo estoy inventando, está ahí escrito. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Es como aquel padre que tiene un niño con un añito ya, 1 año y medio, 2 años, y lo lleva a su habitación que ya tenía preparada desde antes de su nacimiento, para que comience a hacer uso de ella por la noche. Y el niño le da miedo a la oscuridad a John. Y el padre lo sabe. Pero el padre tiene que comenzar a disciplinar al niño y acostumbrarlo que se tiene que acostar solito en la cama en su habitación. Porque ahora es chiquitito, pero cuando tenga 10 años pues le estorba a la criatura al matrimonio. Y ahora este padre, sabiendo que le da miedo de la oscuridad, ¿qué hace? Deja la puerta, Pastor Antonia, entreabierta, enciende la luz del pasillo y en vez en cuando durante toda la noche comienza a pasearse por el pasillo para que el niño vea que papá está ahí y pueda dormirse. Pues Jesús estaba haciendo eso. Jesús comenzó a caminar sobre las aguas, no con el objetivo de adentrarse y de ponerse con ellos en la barca, sino de adelantárseles, para que estos lo vieran y se recordaran de cómo Jesús confrontó y enfrentó la tormenta anterior y estos hiciesen lo mismo. Gloria a Dios. Pero nada más lejos de la realidad. Dice la Biblia que lo ven de lejos y dice que se asustan porque se creía que era un fantasma. Fantasma ellos. Y el Señor le dijo, no asustéis, hijo, que soy yo, padrecito. Pues si eres tú, Señor, le dice Pedro, el espontáneo, déjame que camine. Le dice Jesús con toda la naturalidad del mundo, ven.
Y ahora imagínate a Pedro, Camila, mirándola. Y su hermano, el otro, pero muchacho, ¿qué vas a hacer? Que te vas a ahogar, hombre, no seas más tonto. Espera que venga él. Pero dice la Biblia que Jesús puso su mirada, que Pedro puso su mirada en Jesús. Y salió así, de la barca y ¡pum! No me hundo. Otro paso, ¡pum! No me hundo. Otro paso, no me hundo. Otro paso, no me hundo. Sí me hundo. Pero el viento comenzó a soplar un poquito más fuerte. ¿Y qué hizo este individuo? Dejó de proyectarse en Cristo y comenzó a proyectarse en el problema. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Se hundió. El Señor os dice en esta tarde, iglesia, dejen de mirar el problema. Amén. Pongan su mirada en mí. Aleluya. Y comiencen a caminar sobre las aguas. Amén. Les digo algo de parte del Señor y ustedes lo saben. Gracias. Pero la primera vez que ella me permitió poder ponerme en este lugar y levantar mi voz para hacer una oración, lo dije. Viene un tiempo, yo no digo difícil como dice el mundo, viene un tiempo de mucha gloria. Amén. Estamos en la antesala del avivamiento sin precedentes que no ha sido ni tan siquiera escrito en las Escrituras. Viene un derramar del Espíritu tan poderoso que los niños soñarán, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos van a profetizar, las cosas sobrenaturales se van a naturalizar en nuestros medios, pero es el momento, es el tiempo que nosotros comencemos a dar esos primeros pasos de fe y a comenzar a caminar en lo sobrenatural. El quid de la cuestión, el secreto del rol del mensaje es que tu mentalidad tiene que cambiar, que tu problema no es para retrasarte, tu problema no es para entristecerte, tu problema no es para depresionarte, tu problema no es para matar ni frustrarte, tu problema es el escenario que Dios preparó de antemano para que tú comiences a caminar en fe. Es el tiempo que actúes en fe. Aquí no tiene que ver el diablo con tu problema. Despójese de ese pensamiento. La Biblia dice que no se nos cae ni un solo pelo de nuestra cabeza sin que el Padre dé permiso. ¿Cómo ese despreciable con las manos sucias nos va a tocar? Si el Padre no le da permiso. Y si el Padre le da permiso es para que nosotros nos acostumbremos a pisotearle la cabeza herida que ya la tiene. Así es. Gloria a Dios. Toma la autoridad de Cristo. Ay, poder. Bendito. Gracias, Señor. Y no te lamentes más. No llores más. No confieses más tus problemas como algo que te está haciendo caer en depresión, en ansiedad. No recurra más a nadie. Gloria a Dios. Recurre al que todo lo puede. Y comienza a hacer las cosas como Él las hace. ¡Aleluya! Este mensaje, Sí, Señor. ayer yo sabía que iba a predicar hoy. Gracias, Señor. Pues ayer se desencadenó un problema muy fuerte sobre mi persona. Y por el lado que más me duele. Pero, ¿sabes qué? Que me gozo en el Señor. Amén. Porque sé que esto no es para hacerme mal, sino para crecer en fe.